Buenos días, hermanitos. Amén. Les damos la bienvenida nuevamente a la iglesia y vamos a comenzar con las alabanzas. Para eso les pedimos que se pongan de pie. La alabanza titulada es Fuerte Dios. Príncipe
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula La luz comienza en la oscuridad. Nuestra sociedad actual parece que esta oscuridad espiritual avanzara con fuerza. Vemos a nuestro alrededor crisis, corrupción moral, miedo e incertidumbre. Muchos piensan que la obra de Dios solo puede manifestarse cuando todo está en orden, pero el Evangelio nos va a mostrar lo contrario. Cuando una voz profética es silenciada y el panorama se pueda tornar incierto, Dios no retrocede, sino que enciende la luz. El inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo no ocurrió en templos ni en palacios gigantes o prestigiosos, sino en una región despreciada, una pequeña ciudad marcada por las sombras. Allí, en medio de esa oscuridad real, Dios comenzó con algo nuevo, porque cuando Cristo aparece, la noche no va a tener la última palabra. A manera de ilustración, un viajero contó que al atravesar una carretera, en una zona montañosa en plena noche, de repente el motor de su vehículo se apagó así, de improviso, repentinamente. No había señal de celular, no había casas cercas, ni siquiera la luna se asomaba. La oscuridad era tan espesa, tan profunda, que apenas podía ver él sus propias manos. Él sintió miedo, pero ese miedo no venía del silencio en ese paraje donde él estaba, sino porque no sabía dónde se encontraba, estaba completamente perdido. Pasaron minutos, pasaron horas, hasta que a lo lejos apareció una pequeña luz en una casa bien distante. No iluminaba toda la montaña, era una luz tenue, pero bastó para que él pueda más o menos ubicar por dónde ir, llegar al sitio y poder luego pedir ayuda para que lo puedan rescatar. Entonces él recuperó la calma y siguió avanzando. La oscuridad en ese paisaje no desapareció de inmediato, pero esa pequeña luz cambió todo. Ya no estaba perdido. Así ocurre también en la historia del Evangelio. Galilea no dejó de ser una región difícil cuando Jesús llegó, ni el mundo dejó de estar roto. Pero una gran luz comenzó a brillar, y con ella llegó la dirección para la humanidad, esperanza y verdad. Dios no siempre va a quitar la noche o la oscuridad o las tormentas en nuestra vida, así de un solo golpe, pero nunca va a dejar al ser humano sin una luz que nos guíe. Tal vez hoy tú estás necesitando que todo se resuelva de inmediato, o tal vez tengas algún tipo de problema en cualquier aspecto de tu vida. Pero recuerda que la luz de Cristo va a seguir brillando, porque cuando la luz aparece, aunque sea en medio de la noche más oscura, ya no caminas solo, no caminas a ciegas, sino que caminas al lado de Cristo. Y es esa justamente la verdad que encontramos en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Así como aquella pequeña luz que iluminó a ese viajero que estaba en la oscuridad, la llegada de Jesús transformó una región que estaba marcada por las sombras espirituales en el escenario de la obra de Dios. Y no fue casualidad ni improvisación el por qué Jesús empezó su ministerio en Galilea y no en Jerusalén. El Evangelio nos muestra que Dios no espera condiciones ideales para actuar. No espera de repente que tú tengas una salud óptima para que tú puedas trabajar por Él, o que tengas todos los recursos disponibles para que puedas trabajar, o que tengas tú una agenda completamente ajustada con tiempos libres para que puedas trabajar por el Señor, sino que Él entra en nuestra realidad tal como estamos. Al abrir la palabra hoy vamos a ver cómo la luz de Cristo irrumpió en la oscuridad, cumplió la promesa de Dios y exigió también una respuesta clara de quienes contemplan esa luz. Vamos a ver unas 3 lecciones a partir del texto que vamos a encontrar en Mateo 4. La primera lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente: la oscuridad del contexto humano. Por favor, hermanos, abramos nuestras Biblias y busquemos en Mateo capítulo 4,
versículos 12 y 13. La palabra nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Este pasaje comienza con una noticia dura. Juan el Bautista, ustedes ya se acuerdan que Juan el Bautista era primo de Jesús y que él inició la obra de evangelización como preparando el camino para la obra de Jesús. Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes. Ustedes se acuerdan que después Juan el Bautista fue decapitado. Aquí esta voz profética que había preparado el camino para Jesús fue silenciada. Y esto no es un detalle menor. Marca un clima de opresión, de injusticia y de decadencia espiritual. Porque cuando Juan el Bautista empezaba a predicar, estaba incomodando a líderes religiosos. Y es que cuando la verdad incomoda, cuando incomoda el poder, cuando incomoda las religiones, suele ser perseguida. Por eso es que cuando a veces tú predicas el evangelio en tu salón de clases o con tu compañero de trabajo, todos se burlan de ti, porque justamente está pasando lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. De cierta forma, eres perseguido. Ese fue el contexto en el cual Jesús inició su obra, inició su ministerio público. No fue un tiempo de avivamiento, sino un medio de crisis profunda espiritual. Y vemos cómo acá la palabra nos dice que Jesús no se quedó en Nazaret ni se fue a Jerusalén, sino que fue a Galilea y fue a habitar a una pequeña ciudad portuaria que se llama Capernaum. Ahora, Galilea no era el centro religioso ni moral de Israel en aquel tiempo. ¿Cómo era la situación de Galilea, en especial de Capernaum en aquella época? Era una región marginada. Era una región donde la cultura se mezclaba. Era incluso vista con desprecio por las autoridades religiosas. Desde Jerusalén, Galilea era considerada como una tierra de ignorantes, con poca pureza espiritual o doctrinal. Sin embargo, es allí donde Jesús comenzó su obra. La oscuridad del contexto espiritual que envolvía a Capernaum y a toda Galilea no detuvo el plan de Dios, más bien le puso un marco. Este escenario nos ayuda a entender, trasladándonos al tiempo actual, el mundo en el cual vivimos. Nuestra sociedad también se encuentra envuelta en una oscuridad espiritual que es muy evidente. Basta nomás con mirar alrededor o ver las noticias o si no las notificaciones en el feed de nuestras redes sociales como en Facebook para reconocer los frutos de la oscuridad espiritual que se manifiesta hoy. Por ejemplo, la inmoralidad está normalizada. Se ve común, por ejemplo, matrimonios entre personas del mismo sexo. Pérdida del sentido del bien o del mal, violencia cotidiana, corrupción institucional, indiferencias al prójimo. Ahora también incluso hasta los mismos jóvenes niños no saben qué identidad tienen. Por eso es que ahora los jóvenes se creen animalitos, perrito, gatito, los Tevians. El amor se ha enfriado y la verdad está ahora relativizada. Hogares que se han fragmentado, padres ausentes, niños creciendo sin dirección ni referencia espiritual. Y esto no es solamente un problema social, es un problema del corazón humano que está apartado de Dios. La Escritura nos está enseñando que cuando Dios es desplazado, es quitado del centro de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros corazones, el ser humano no queda neutral, queda a oscuras. Porque la oscuridad espiritual no siempre se va a manifestar con una maldad explícita. Muchas veces esta oscuridad espiritual se manifiesta en la persona como confusión, sentimiento de vacío, que no sabe quién es, o de repente autosuficiencia. Piensa que todo lo puede hacer solo. O hay jóvenes o personas que pierden el propósito de su vida. Personas que lo tienen todo de repente, pero que no saben para qué viven. Sociedades como la nuestra que están avanzadas tecnológicamente, pero están empobrecidas espiritualmente. Galilea representa justamente ese tipo de sociedad.
un lugar donde la religión formal no había transformado la vida real. Y justamente allí es donde Jesús está yendo, donde Jesús fue. Y Jesús no esperaba que el contexto de esa ciudad mejore para que Él actúe. Jesús no esperaba de que, los de Galilea sean más religiosos para yo poder ir a ellos a predicarles. Jesús no esperó eso. Jesús no huyó de la oscuridad, más bien entró en ella para poder enfrentarla. Esto nos recuerda que el Evangelio no es un mensaje para personas arregladas. Tú no vas a predicarle el Evangelio a las personas que tú ves bonitas. Tienes que predicar el Evangelio a las personas que están en oscuridad, que tú sabes que están a punto de perderse. El Evangelio entonces no es para un mundo arreglado. El Evangelio es para un mundo roto. Y antes de hablar de arrepentimiento, antes de proclamar el reino, el texto nos muestra dónde comienza Jesús. Jesús comenzó en la oscuridad del mundo. Porque solo quien está viviendo en oscuridad, solo quien reconoce la noche, va a poder valorar la luz. Y solo quien entiende la profundidad del problema puede apreciar también la grandeza de la gracia. Y este primer movimiento que hizo Jesús nos confronta con algo. El mundo, nuestro mundo, no necesita más discursos bonitos, no necesita más leyes bien establecidas, ni más progreso tecnológico vacío. Necesita la luz. El mundo necesita a Cristo. Y esa luz no va a surgir del sistema, ni de la cultura, ni del esfuerzo humano. Surge cuando Cristo entra en escena en nuestras vidas. La segunda lección. La respuesta que la luz exige. Ahora, hermanos, leamos Mateo, capítulo 4, versículos del 14 al 16. La palabra nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En estos versículos, el evangelista aquí, Mateo, se detiene para virar un poco la narración y mostrarnos algo fundamental. Lo que está ocurriendo aquí no es solo un movimiento geográfico de Jesús, sino un acto revelador de Dios. Mateo cita aquí al profeta Isaías para declarar que esto había sido anunciado en una profecía hace 600 años antes de Cristo y se estaba cumpliendo. Un pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. También menciona sobre los que habitaban en región y sombra de muerte, la luz había resplandecido, y esa luz es Jesús. Esta descripción no solamente es declarativa, sino también es confrontacional, porque cuando la luz aparece, nadie de nosotros debería permanecer neutral. Ahora acá, la luz no es un concepto físico, no es un concepto abstracto, ni tampoco una metáfora poética que no trae consecuencias. Acá en la Escritura, la luz siempre implica revelación y la revelación siempre exige una respuesta. La luz muestra la realidad tal como es. La luz revela el camino, porque también expone los obstáculos. Imagínate tú que estás caminando por una trocha y tienes tú una linterna, que está completamente oscura. Pero si tú tienes la linterna apagada, no vas a poder ver los baches, los huecos, las piedras con las que te puedes tropezar. Pero si enciendes la linterna, puedes ver bien el camino. Ahí hay una piedra, ahí hay un hueco, y tienes que esquivarlo para no caerte. Eso mismo hace la luz de la palabra, la Biblia, para que nosotros no caigamos en los obstáculos o las tentaciones de la vida. Ilumina entonces la luz la verdad. ¿Por qué deja al descubierto los errores? Por eso, cuando Dios hace brillar su luz,
el ser humano queda ante una decisión inevitable, o que debería ser inevitable. La persona debería acercarse a esa luz y recibirla, porque si se aparta de esa luz y se resiste, va a estar perdido. El texto que nos está diciendo aquí lo siguiente, que el pueblo estaba sentado en tinieblas. No nos dice que el pueblo caminaba ocasionalmente en las tinieblas o en la oscuridad, sino que estaba sentado. Significa que ese pueblo estaba en forma permanente bajo la oscuridad espiritual. Y esta es una descripción que también podemos aplicar de manera profunda a nuestro mundo actual. Nuestra generación no solamente tropieza con la oscuridad, sino que nuestra generación se está acomodando a la oscuridad. ¿Por qué? El pecado ahora se hace normal, se relativiza la verdad, se redefine lo bueno y lo malo, según la conveniencia de las personas. La sombra de la muerte no siempre se percibe como tragedia. Muchas veces esta sombra de la muerte y del pecado, la oscuridad, se disfraza de libertad, de querer expresar nuestros derechos, de progreso, de autenticidad, de identidad. ¿Por qué me tienen que decir que yo no me puedo portar así? Pero cuando la luz irrumpe, no surge desde el pueblo, sino viene desde afuera. Esto es clave. El ser humano no puede iluminarse a sí mismo. Nuevamente, el ser humano no puede iluminarse a sí mismo. La iniciativa de la luz siempre viene desde el cielo, es divina. Porque Dios decidió alumbrar donde no había claridad. Dios decidió alumbrar donde había oscuridad. Y al hacerlo, Él cambió la regla del juego. A partir de ese momento, entonces, ya nos podemos decir nosotros, no, yo no sabía eso. No sabía que era pecado. Nadie me mostró qué cosa era lo bueno y lo malo. No había otra opción. La luz también va a eliminar las excusas. Ahora bien, aquí hay algo importante. Si bien la luz te puede iluminar, la luz tampoco te obliga, pero sí te hace responsable. Dios no va a forzar a los seres humanos a cambiar. Dios no te va a forzar a que tú le hagas caso. Dios no te va a obligar a que tú aceptes a Jesús, pero sí te está mostrando la luz. Y la respuesta que Él espera de ti es que lo aceptes. Ahora, ¿tú tienes la opción de rechazarlo? Sí. Tienes la opción de rechazar a Cristo cuando te dice no hagas esto, no hagas lo otro. Pero rechazar la luz no va a ser un acto inocente. Es una decisión consciente de que tú quieres permanecer en la oscuridad. Esto explica por qué la llegada de la luz en muchas ocasiones va a provocar reacciones distintas. Algunos se van a acercar a la luz, sí, pero algunos se van a incomodar, otros van a rechazar o van a resistir a la luz, van a querer ponerse ahí una cartulina negra para que la luz no le ilumine. La luz es buena, pero la luz no siempre es cómoda. La luz va a alumbrar zonas que de repente tú prefieres que no te alumbre, porque la luz va a sacar a la superficie tus actitudes negativas, tus actitudes pecaminosas, tus hábitos o estructuras de vida que no le gustan a Dios y que no quieres cambiar en tu vida. Por eso muchas veces el problema no es la falta de luz, sino el rechazo a lo que la luz revela en tu vida. Y cuando hablamos de la luz de Cristo brillando hoy, no hablamos nuevamente de un aspecto abstracto o lejano, porque la luz actúa de manera concreta en nuestra vida, en la vida diaria de las personas. Por ejemplo, cuando alguien comienza a escuchar la palabra de Dios, cuando alguien comienza a escuchar la Biblia y se da cuenta de que tiene una relación que mantiene con una persona que no honra a Dios, la luz ya está comenzando a obrar en él. No es una condenación inmediata, pero sí te está diciendo, eso que estás haciendo no está bien. Algo interno te dice, eso no está bien. Es la luz que te está incomodando y que te está guiando. O por ejemplo, la luz de Cristo también actúa cuando un padre está ausente en la casa. Es confrontado con su responsabilidad y entiende que proveer
no es solamente llevar dinero a la casa, sino también presencia, amor, cariño a su esposa, a sus hijos. La luz también actúa cuando una madre está cansada, agotada, o siente que su valor no es definido por su rendimiento en la casa y en el trabajo, sino se da cuenta que ella vale por lo que es en Dios, en Cristo. O de repente esta luz de Cristo actúa cuando un joven está rodeado de presión social y empieza a cuestionarse de por qué vive como vive, hacia dónde lo está llevando su estilo de vida de repente. También la luz se manifiesta en lo oculto, en la forma en que tratamos a los demás, cuando nadie nos ve, en la honestidad que nosotros deberíamos practicar cuando de repente se nos presenta una oportunidad corrupta, o en la decisión de perdonar a alguien cuando nuestro orgullo pide venganza o revancha. La luz no solamente corrige grandes pecados visibles, también ilumina nuestras actitudes, nuestras motivaciones, pensamientos que el mundo muchas veces suele justificar. En una sociedad donde la mentira se está normalizando, la luz despierta el amor por la verdad. Donde la inmoralidad se celebra, la luz restaura el valor de la pureza. Donde el egoísmo gobierna, la luz produce compasión. Y donde el vacío interior o tu falta de identidad se intenta llenar de consumo, placer o reconocimiento, la luz revela que el alma fue creada para Dios. Muchos pueden reconocer este proceso. No va a ser un cambio repentino, sino una claridad que va siendo poco a poco progresiva. Algo puede empezar a verse distinto cuando la luz de Cristo te alcanza. Lo que antes parecía normal empieza a incomodar o empiezas a decir esto no está bien. Lo que antes se ignoraba empieza a doler. Y eso no es culpa ni presión religiosa, sino es que la luz de Cristo está obrando en tu vida. Porque cuando la luz es resistida, eso sí tengan cuidado, cuando la luz es resistida una y otra vez, el corazón se va a endurecer. Pero cuando esa luz es recibida, aunque te duela al principio, termina guiándote a la libertad, a la sanidad y a la vida venidera. En términos pastorales esto es crucial. Vivimos en una cultura que desea los beneficios de la luz. Miren, el mundo vive en oscuridad, pero quiere los beneficios de la luz. El mundo quiere seguridad, quiere paz, quiere esperanza. Pero el mundo no quiere aceptar las demandas de la luz. El mundo no quiere verdad. El mundo no quiere arrepentimiento. El mundo no quiere transformación. El mundo quiere iluminación, pero sin que le llamen la atención. El mundo quiere consuelo sin nada a cambio, sin gracia, sin verdad. Pero la luz de la Biblia no funciona así. Cuando Dios alumbra, llama también a una respuesta íntegra de nuestra parte. Por eso es que estos versículos nos están enseñando que la presencia de Cristo no es solamente una buena noticia emocional, no es solamente para que te sientas muy bien. Es un evento decisivo. Marca un antes y un después. El pueblo, nuestro mundo, nuestra sociedad o cultura no puede ya seguir viviendo como si nada estuviera pasando. La luz ya ha brillado, la luz sigue brillando a través de la palabra de Dios y la obra de Cristo, y con ella viene nuestra responsabilidad espiritual. Aplicando esto a nuestro tiempo, esto nos confronta directamente. La luz del Evangelio ya ha sido anunciada. Ha sido anunciada hace más de 2000 años. Sigue siendo anunciada a través de las iglesias como la nuestra, o también de diversos ministerios, ahora incluso en redes sociales. La palabra sigue disponible. Antes incluso, por ejemplo, conseguir una Biblia te podría resultar complicado. Tener una Biblia en físico, la más baratita, puede estar de repente 15 a 20 soles. Algunos no tienen ni para eso. Pero ahora en tu celular la Biblia está disponible 24/7. El mensaje de Cristo ya es conocido. El problema es que nuestra sociedad no quiere esa luz.
se resiste a someterse a ella. El mundo prefiere las penumbras o la oscuridad cómoda antes que una luz que la transforme. Este punto del pasaje nos prepara para entender algo importante, algo esencial. La luz no solamente ilumina el camino, define nuestro destino. Lo que hacemos nosotros o cómo respondamos nosotros a la luz va a determinar nuestra dirección de vida. Si permanecemos sentados en las tinieblas cuando la luz ha brillado, es seguir eligiendo las sombras. Tenemos que entonces, ¿cómo responder a la luz? Levantarnos y caminar hacia la luz para comenzar una vida nueva. Por eso, antes incluso de escuchar el llamado de arrepentimiento implícito o explícito, Mateo nos muestra aquí el escenario espiritual. La luz ya está presente. La pregunta no es si Dios te ha hablado. La pregunta no es si ya has escuchado el Evangelio, si ya has escuchado el mensaje de salvación, sino cómo vamos a responder a lo que Dios ya ha revelado a través de su palabra. Porque cuando la luz llega, ya no deberíamos vivir igual. La tercera lección, la respuesta que la luz exige. Ahora leamos, hermanos, Mateo 4:17. La palabra nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de describir aquí Mateo el contexto de la oscuridad allí en Galilea, que también se puede reflejar en el mundo actual, en el contexto humano, y al declarar que la luz de Cristo ya había resplandecido, el texto que nos menciona aquí en el Evangelio llega a un punto decisivo. Mateo nos dice acá: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Esta expresión marca un punto de inflexión, un antes y un después. La luz no solamente estaba presente, la luz ahora estaba hablando, llamando y confrontando. La revelación se estaba convirtiendo en exhortación y el mensaje que dio Cristo era claro, directo y sin rodeos. Y esa luz exigía una respuesta. El llamado de Jesús no comenzó, y fíjense acá lo que dice Jesús, la primera palabra que dice él. El llamado de Jesús no comenzó con promesas. El mensaje de Jesús no comenzó con bendiciones. El mensaje no vino con frases de bienestar o de prosperidad o de motivos o de discurso motivacional. El mensaje que inició Jesús no dijo: vas a ser millonario, vas a ser próspero, todo te va a ir bien en la vida. Eso no fue lo primero que dijo Jesús. Jesús comenzó su ministerio diciendo una palabra que muchas veces va a incomodar a las personas. La palabra que dijo Jesús cuando inició su ministerio fue: arrepentíos. Esto enseña que la enseñanza correcta a la luz no es solamente admirarla, decirle: ah, qué bonita es la palabra. No, sino permitir que esa palabra transforme la dirección de nuestra vida. Arrepentirse no es sentir una culpa pasajera, ni lamentarse emocionalmente un ratito porque has hecho algo malo. Es un cambio profundo en la mente, un cambio de rumbo y una lealtad hacia Cristo. Es reconocer que, aunque la luz ha brillado, nosotros hemos estado caminando en direcciones equivocadas. Nosotros hemos estado caminando en la oscuridad. Luego hace un anuncio Cristo, dice, el anuncio del reino de los cielos que había llegado con urgencia. Porque Jesús menciona que el reino se ha acercado. Y esto no es algo lejano ni futuro solamente. No piensa que el reino de Cristo va a llegar en un momento de los últimos días. Menciona que esto es una realidad que se presentó justo con la llegada de Cristo. Porque cuando el reino se acerca, ya no es posible vivir como si Dios no reinara. La luz reveló aquí quién gobierna realmente. Si bien este mundo está
digamos, liderado o está dominado por Satanás, quien gobierna realmente o quien ilumina a este mundo es Dios. Y el arrepentimiento es la respuesta de quien decide someterse a la palabra de Dios. Aquí el contexto nuevamente nos confronta, nos llama la atención con una verdad esencial. La luz no solamente debe informarnos, sino también debe transformarnos. Escuchar el mensaje de Dios, que escuches una prédica, que escuches una alabanza o que escuches tú de repente un video cristiano en YouTube, debe producir una respuesta en ti. Porque escuchar un mensaje sin responder es permanecer en la oscuridad. Y eso te da a ti mayor responsabilidad. Cada vez que tú escuchas la verdad y no la obedeces, tu corazón se vuelve más resistente. Por eso, Jesús nos está llamando al arrepentimiento inmediato, después de que la luz ha brillado. Aquí no puede haber entonces un espacio para una neutralidad espiritual. En el mundo contemporáneo, vemos cómo este llamado sigue siendo vigente. Vivimos una cultura que valora la espiritualidad, pero rechaza el arrepentimiento. Se habla de fe, pero sin rendición. Se habla de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Se habla incluso de gracia, de perdón de los pecados, pero la persona no quiere cambiar. Sin embargo, el mensaje que Jesús, que nos está dando, nos dio aquella época y que nos sigue dando ahora, no ha cambiado. La luz que ilumina también señala el camino, y ese camino debe comenzar con un giro decisivo en nuestra obediencia a Cristo. Responder a la luz implica también reconocer nuestras áreas que deben ser corregidas, hábitos que deben abandonarse, actitudes que deben cambiarse, prioridades que deben ser reordenadas. Y esto no va a ser un proceso cómodo, pero va a ser un proceso profundamente liberador. El arrepentimiento, recuerda hermano o hermana, no es una pérdida, es una puerta. El arrepentimiento no es un castigo, es una invitación para que tengas tú una vida que se encuentre alineada al reino. Este versículo nos recuerda que el cristianismo no comienza con una reforma externa, sino con una transformación interna. No se trata solamente de comportarnos mejor para merecer la luz, sino de rendirnos a la luz para ser transformados por ella. El reino no se recibe por mérito, sino por respuesta. Así es como Mateo 4:17 nos coloca frente a una pregunta inevitable que debemos hacernos todos. ¿Qué haremos o qué estamos haciendo con la luz que nos alcanzó? Ignorarla es elegir permanecer en la sombra. Recibirla implica arrepentimiento, pero también esperanza, restauración y vida nueva. Porque donde la luz gobierna, la oscuridad va a perder poder. Así, la predicación de Jesús nos deja en claro la luz que no solo vino para alumbrar nuestro camino, sino también para invitar a cada persona a caminar en él. Y esa decisión sigue siendo personal y a la vez urgente y eterna. A manera de conclusión, hoy no nos encontramos simplemente frente a un mensaje, sino frente a una persona, a la persona de Cristo. La luz no es solamente una idea, es una enseñanza, ni tampoco solamente una enseñanza moral ni un sistema religioso. La luz es Cristo mismo. Él no vino solamente a iluminar la realidad humana, sino a entrar en ella, a cargar con la oscuridad del mundo y a vencerla desde adentro. En Jesús, Dios no habló desde lo lejos, caminó entre sombras, tocó vidas quebradas y abrió un camino nuevo hacia el Padre. La pregunta final no es cuánta oscuridad hay en el mundo, sino qué haremos con esa luz que nos muestra Cristo. Él sigue acercándose, sigue llamando
sigue alumbrando corazones que parecían perdidos. La luz no humilla, la luz restaura, la luz no destruye, la luz salva. La luz no expone para condenar, sino para sanar. Donde la luz de Cristo reina, el pasado no va a definir nuestro futuro y la noche o la oscuridad no va a tener la última palabra. Hoy el reino de Cristo sigue cercano. Cristo sigue siendo esa gran luz que alumbra a todo ser humano. No va a haber oscuridad demasiado profunda que Él no pueda vencer. Ni una vida rota, ni una vida que pueda ser restaurada por Él, porque Él vence toda oscuridad. Acercarse a la luz es acercarnos a Cristo. Y quien viene a Cristo jamás vuelve a caminar en tinieblas, porque ha encontrado la vida verdadera. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por habernos mostrado la luz, por habernos mostrado el camino por donde nosotros debemos ir, Señor. Sabemos muy bien que tú eres la luz, la verdad y la vida. Padre, en ti solamente podemos confiar. Permite que esa luz de la palabra de Dios, la luz de Cristo, pueda iluminar nuestra vida, dirigir nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Podemos haber tenido un pasado, Señor, en el cual hemos cometido diversos errores, pero tú nos puedes restaurar, Señor, y hacer de nosotros nuevas personas, guiarnos por el buen camino. Padre Celestial, no nos desampares y sigue guiándonos, acompañándonos en todo, en especial en este mundo que cada vez está más corrompido y oscuro. Suple nuestras necesidades, Señor, sana las dolencias de las personas en nuestra congregación y los que nos escuchan que puedan estar enfermos. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.